Y ahí me acuerdo que antiguamente vivía un joven, pero decían que se disfrazaba de jorobado. Ya. Y salía a asustar a la gente en la esquina. O por ser aquí habían hartas pasadas para subir para Aníbal Pinto para el colegio. Si no, a veces lo íbamos por los tubos, bajábamos directo a Tucapel para abajo y por arriba los tubos pasábamos. Ay, ¿subió alguna vez Sí, por el tubo? sí, ¿Caminó por el sí. tubo? Nosotros subíamos porque lo malo que aquí tenía la población antigua es que había mucha agua, humedad. Claro, porque esto es parte del humedal, po. Sí, po. Aquí estaban las chacras. Las chacras que le decían. ¿Y cuándo empezó como a desaparecer ese pedazo, como que ya desaparecieron las chacras? Cuando ya la gente empezó a llegar, más gente aquí, empezaron a rellenar ellos mismos por sus medios, si no, la municipalidad empezaba a dar los datos que había terreno para toma. De hecho, Tucapel Bajo era una toma, era campamento. Campamento El Cóndor, creo, el Cóndor chileno, sí. Así creo que lo llamaban. Usted el otro día me contaba que en esos tablones, porque yo me acordaba que ahí hacia el tubo habían unos tablones grandes que la gente cruzaba. Ahí habían unas vertientes. Muchas vertientes ahí, muchas vertientes. Y la gente iba como a sacar agüita. Sí, pues sí, cuando la gente salía a caminar con los niños, yo no había dónde sacar agua, sacaban de ahí, sí, era muy lindo. Estábamos conversando recién Barrio Norte, los nombres locales, Barrio La Pampa, ya se llama este lugar, y estamos en la parte alta, digamos, de aquí hacia atrás se puede ver el humedal. ¿En qué año llegaste acá a este barrio? Yo acá llegué el 71, puede ser. ¿Y de esos años tienes algún recuerdo como del paisaje del humedal o como del sector aledaño aquí? Íbamos a jugar acá con los vecinos de acá y a pasear con mi papá, mi hermano, hacia el sector de Landalien. Así es que recorríamos esto para allá, fuimos viendo cómo fue cambiando el paisaje, ¿cierto? Con las ampliaciones de la autopista, ¿cierto? Tú que estabas viendo el tema de como un cacaducto, no sé cómo llamarlo. Sí, el tubo del desagüe. Ese, bueno, ese era un sendero habitual de los vecinos. Muchos de ellos lo usaban como manera de llegar a la pega, para hacer la cortada. Para hacer la cortada, exacto. Sí. Sobre todo la gente que quedaba como de Aníbal Pinto o la gente que venía del otro lado del trabajo, salía más a cuenta cruzar 15 minutos a pie por el humedal que una hora por el otro lado dando la vuelta o tomando locomoción. Todavía queda fauna, menos mal que algo queda, sobre todo se ven algunas aves, coipos, había mucho coipo, zona de coipo, bonito lugar, un espejo de agua, tú hablabas de que parecían berros, una vegetación. Sí. Pero también está la historia de la ocupación ahí de la gente que vive en Tucapel Bajo, en esa zona que es colindante al humedal, que hay muchas historias que son las que Sonia, tú has estado más, parece que conoces más que yo acá. Antes le contaron, por ejemplo, una historia de un barco, como que existía un barco, un bote, como tipo caleuche, que recorría el canal. Recorría el humedal. Ah, qué bueno, está bueno para un grabado. Claro. Y el otro es un guanco. Como la historia que le contaban a los niños, que no, para que se fueran a acostar y no se levantaran, que andaba el caballo blanco, que galopaba el caballo blanco, y la gente, por lo menos la persona que nos contó la historia, ella daba fe porque ella escuchaba el galope de los caballos.
Claro, la litografía es una técnica que trabaja en torno a la química de rechazo del agua y el aceite. Por lo tanto, los materiales de dibujo, los materiales tradicionales de dibujo de la litografía son materiales en base a elementos grasosos. Yo reemplacé, porque estoy tratando de trabajar con procedimientos menos tóxicos, estoy reemplazando ese material graso por materiales que saturan menos la placa y que no son grasosos. Por ejemplo, los Sharpie, la tinta al alcohol, los plumones permanentes, el tóner usado. Esos materiales no se retiran de la placa y permite que yo pueda trabajar sin solventes derivados del petróleo. En este grabado ya está impresa, digamos, las diversas capas. Imprimí anterior los relatos de la gente y la mayoría de los relatos del humedal tratan sobre este punto específico, que es el tubo, y esa huella que se hizo al caminar la gente alrededor de del tubo que atraviesa desde Aníbal Pinto a Paicaví. Y la mayoría de los relatos y de los recuerdos hablan sobre el miedo a no caerse, el equilibrio que había que hacer para poder atravesar el tubo, y también las sensaciones que iban generando atravesarlo, el sonido del viento, el sonido de los juncos que se movían, las aves que te iban anunciando la venida de las personas cuando iban pasando, los avistamientos de animalitos, entre medio de todo resplandor del agua, de las algas. Entonces la última capa es un poco eso, el retratar este recuerdo, esta acción, este relato de la gente caminando arriba del tubo y atravesando, digamos, este espacio natural que era un lugar de paso en realidad, pero que a la mitad te topabas con esta maravilla de aves, juncos, todo el pajonal y toda la vida que significaba pasar por él.